Sostengo que llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía. Al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía, aplicar el artículo 39. Y no es violatorio de derechos humanos. Hola amigos, yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de La Patria Grande, nuestro segundo canal, para que no se pierdan los contenidos tan importantes y de tan buena calidad que vamos a estar compartiendo a través de La Patria Grande. Y pues bien, pasando a la información, resulta, mis queridos amigos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un fuerte mensaje a todos los ministros y prácticamente ya les dijo que se dejen de esas tarugadas de andar diciendo que es inconstitucional que haya una consulta para enjuiciar a los expresidentes, siendo que ellos fueron los principales o son los principales responsables de haber llevado a México a un verdadero caos. Y pues bien, antes de alargar todo esto, pues vamos pasando a ver la siguiente información. Es que seguramente recordarán que ha estado sonando muchísimo esta información de que un ministro estaba proponiendo declarar que la consulta de juicio a expresidentes es inconstitucional, que no se está respetando los derechos humanos de los expresidentes si se hace la consulta popular para saber si el pueblo de México quiere o no quiere que haya un juicio en contra de estos expresidentes. Y teníamos a Nacho Rodríguez de inmediato diciendo que el ministro que está proponiendo esto, Luis María Aguilar, es un ministro que fue puesto por Felipe Calderón Hinojosa. Es un ministro bastante cercano a Felipe Calderón Hinojosa. Por tal motivo, él está diciendo que es inconstitucional, que es no respetar los derechos humanos de los expresidentes, que ellos son muy pobrecitos, que ellos van a estar tristes y llorando todos los días por el resto de sus vidas si abiertamente y públicamente el pueblo de México dice que no los quiere, que no los perdona y que tienen que explicar, que tienen que rendir cuentas ante la justicia mexicana. Pues este es el mismo sentir del presidente López Obrador. Tienen que explicar, tienen que rendir cuentas. No es posible que le hayan hecho tanto daño a México y ahora sí que ellos no hayan respetado los derechos humanos de los mexicanos, pero ahora el pueblo de México no pueda decir abiertamente que quiere que se vayan a prisión. Por esto mismo el presidente López Obrador ya respondió a estos ministros y ya les dijo, porque la próxima semana se va a decidir si va a haber o no va a haber, si es constitucional o es anticonstitucional que haya una consulta para el juicio de los expresidentes. Esto lo van a decidir los ministros. Pues el presidente López Obrador ya les dijo, a ver, piénsenlo dos veces, tomen a consideración el sentir de las y los mexicanos, tomen en consideración que 2.5 millones de mexicanos, entre ellos orgullosamente se encuentra su servidora, solicitaron que se lleve a cabo esta consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, bueno, nada más una duda sobre esto de la propuesta del ministro que propone que sea inconstitucional la solicitud de la consulta. Si usted tiene contemplado proceder con una denuncia ante la FGR en contra de los expresidentes o alguna otra acción tomaría en caso de que no se proceda con la consulta. Vamos a esperarnos a que resuelva la Corte, porque este es un proyecto de un ministro. Creo que ya se fijó
una fecha, el 1 de octubre, se reúnen y ahí se va a votar si están de acuerdo con el proyecto del ministro o no. De modo que hay que esperarnos para el día 1 de octubre. No adelantar nada, esperar. Yo sostengo que llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía. Al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía, aplicar el artículo 39. Y no es violatorio de derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los expresidentes. No hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial, tiene que ser el Ministerio Público, tienen que ser los jueces y se tienen que garantizar los derechos humanos, el derecho a la defensa. Se me hace no sustancial el impedir una consulta alegando de que se violan derechos humanos. Pues esa fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Y por qué sí tiene que haber una consulta para enjuiciar a los expresidentes? Resulta que con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, México adquirió una deuda de 11 billones. La deuda de México llegó a los 11 billones. Desde el sexenio de Zedillo hasta Peña, México fue contrayendo en una deuda cada vez más grande hasta alcanzar los 11 billones de pesos. Según escribió el economista Enrique Galván en su columna Dinero para La Jornada, Zedillo dejó una deuda de 1 billón de pesos y luego Vicente Fox y Felipe Calderón quintuplicaron esa cifra, por lo que en 12 años México terminó debiendo 5 millones de pesos. Finalmente, Enrique Peña Nieto duplicó esa cifra durante su sexenio, dejando una deuda de 11 billones de México. Por ese motivo, el gobierno de México, encabezado por el presidente López Obrador, paga hoy más de 2,000 millones de pesos diarios tan solo en intereses. Esto no se puede perdonar. Imagínense ustedes cuánto estuviéramos haciendo hoy en manos de la Cuarta Transformación si no hubiera una deuda que liquidar, si no se tuviera que estar pagando esta cantidad tan solo en intereses. Estamos hablando de que México tendría una mejor economía, México tendría mayores oportunidades de crecimiento, pero no, porque hay que solventar, hay que pagar, hay que liquidar la deuda que un grupo de delincuentes de cuello blanco, de políticos corruptos y ratas nos dejaron a nuestro México. Y hoy en día están suplicando, están implorando, incluso están intentando huir de nuestro país. El ejemplo, Ernesto Zedillo, quien por mensaje privado se acercó con el círculo del presidente López Obrador a decir: es que yo no fui corrupto, y a diferencia de Carlos Salinas de Gortari tengo que seguir trabajando, por favor López, perdóname por todos los males, perdóname por todo el daño que le estuve haciendo a México. El expresidente Zedillo conversó con uno de los
entornistas predilectos del presidente actual. Le transmitió un mensaje concreto para el mandatario, que a diferencia de otros expresidentes señalados por el tabasqueño, él se ve forzado a seguir trabajando para empresas, dando conferencias y generando ingresos, y que esa sería una evidencia contundente de que en su sexenio no se enriqueció de modo irregular. Según pudo conocer LPO, en la conversación Zedillo se pone como contraejemplo de Carlos Salinas de Gortari, a quien no se le conocen grandes actividades económicas tras haber dejado la presidencia. Llegando al punto de la intimidad, el expresidente confiesa que debe seguir trabajando para apoyar a familiares directos que atraviesan alguna dificultad material. En la dicotomía entre Salinas de Gortari y Zedillo, muy expresada por hechos históricos como el error de diciembre o el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari, López Obrador parece haber estado siempre más cercano del segundo. El presidente no suele embestir directamente contra Zedillo y algunas figuras centrales de ese sexenio, como el caso de Esteban Moctezuma, que está en la Cuarta Transformación. Otras, como fuera Santiago Leiva, fueron invitados pero rechazaron la convocatoria. Y hablo un poquito más acerca de lo que Ernesto Zedillo está desempeñándose actualmente en esta nota. El mismo expresidente dice que primero es el rescate del país y después el interés político que pueda tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, que primero está el rescate económico de nuestro México. Ese es uno. Otro expresidente es Carlos Salinas de Gortari, quien desde hace ya varias semanas, desde hace ya un tiempecito, Carlos Salinas de Gortari estaba ya movilizándose y activando un trámite para recibir la ciudadanía española y entonces volverse intocable para el gobierno de México o complicar un poquito la situación en torno a la justicia mexicana en contra de Carlos Salinas de Gortari. Otro expresidente que está buscando la manera de también de volverse intocable es nada más y nada menos que Vicente Fox Quesada, quien dice que va a regresar al PAN porque Ricardo Anaya acaba de regresar y que entonces pues es momento de unirse para mejorar y para volver a pegar al PAN, que ya está bastante fracturado, lo que podría ser las intenciones de este expresidente de volver a acceder a algún cargo público, obtener un fuero así como lo quiere Felipe Calderón Hinojosa y entonces no poder ser enjuiciados. El presidente López Obrador los tiene acorralados, los tiene temblando, los tiene sudando frío por el miedo a que tengan que presentarse a rendir cuentas ante la justicia mexicana por todos sus males y por las cosas chuecas que le estuvieron haciendo a nuestra nación. Pues esta es toda la información de momento. Mi nombre es Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que no te pierdas los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo para todos ustedes. Y déjenos su opinión en los comentarios y también síganos en nuestras redes sociales.